los dones, no lo harán ni con el manto ni con el ministerio, sino que los adorarán, lo que adorarán lo harán en espíritu, que eso significa tu ser, tu persona. En el Salmo 115:8 dice de que va a describir a las estatuas, a la idolatría. Entonces uno se transforma en lo que adora. Si vos adoras a un rey de reyes, señor de señores, Dios te va a ir exaltando de una manera, pero si vos estás adorando a una imagen, te vas a volver frío, ciego, sordo, te vas a tener manos pero no vas a poder tocar, vas a tener pies pero no vas a poder caminar, vas a tener boca pero no vas a poder hablar, vas a tener ojos pero no vas a poder ver. Por eso tenemos que tener cuidado con qué es lo que estamos adorando, cómo lo estamos haciendo. Dice que te adoras en lo que conviertes. Por eso dice que cuando te acercas al Señor, como a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. O sea, hay una transferencia. No solo transmisión de espíritu, sino que hay una transferencia del Padre hacia nosotros. Por eso cuando vemos las Escrituras y a David, él no solo adoraba, era un adorador. Y era un adorador porque hubo una transferencia de espíritu, porque al buscar al Padre, le transfirió el Espíritu de Dios. Por eso David tenía un corazón, como dice la palabra de Dios, conforme al corazón del Padre. Entonces David adoraba en espíritu, y cuando habla del corazón, habla del espíritu también. Por eso también la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, pero también dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, de saber que cuando venimos a la presencia de Dios, si estamos mal, si hemos pasado algo, en el momento que entras a la iglesia, a la congregación, tenés que decirle, Padre, saca lo que he pasado en el día, saca toda angustia, toda preocupación, hoy me despojo de todo, Padre, para darte lugar a vos, para buscar tu presencia, para que mi adoración y mi esencia al subir con olor fragante sea ante tu presencia. Y no sea con olores extraños, ni sea copiando la adoración de alguien, sino que cada uno tiene su propia adoración. Cuando David adoraba, lo hacía en espíritu, porque fue conforme al corazón de Dios, porque él buscaba adorarle, él buscaba agradar al Padre. Por eso cuando el arca llegó al reino, dice que él danzaba, y su esposa lo miraba y se burlaba, pero a él no le importó. Él estaba feliz y gozoso de que el arca había llegado, que la presencia había llegado a su reino. Después, el espíritu se transfiere, se une al ADN y lo que hace es quebrar la iniquidad, es sacar la maldad y el odio y etcétera, todas esas cosas que uno arrastra. Cuando Dios se transfiere a tu vida, primeramente uno tiene que ser ministrado, pero cuando el Padre se transfiere, termina de quebrarlo todo y es su misma esencia corriendo a través de tu ADN. Él transforma nuestro ADN. Cuando entra a nosotros, Él nos transforma, nos transfigura. Por eso dice que nuestro rostro tiene que ser resplandeciente, que tenemos que ser imitadores de Cristo en todo lo que hacemos. Después dice, en Dios pasa lo mismo. Tú llegas y sientes el espíritu de la adoración. Lo que Dios quiere hacer es convertirte, que ese espíritu de la adoración se transfiera a tu espíritu, para que te conviertas en un adorador. Dios es espíritu, tú eres espíritu. El espíritu tiene que ver con el ser. El ser tiene que ver con nuestra genética espiritual. Entonces hay una transferencia y una transformación. Nos convierte en lo que adoramos. Ahora, ¿a qué estamos adorando? Pensalo, ¿qué estás adorando? ¿Adoran al Padre en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu, entonces significa que el ser adorador, la persona adora en su espíritu a Dios porque Dios es espíritu. No puedo adorar lo que no conozco. Un adorador conoce. El adorador conoce y ha sido transferido el ADN de Cristo. Acuérdense de esto. Cuando el Espíritu Santo llega,
Y la adoración se quiere meter en tu ser, va a transferirte de su espíritu, te va a transfigurar tu manera de adorar. Él va a cambiar los ámbitos donde te muevas, donde adores. A veces no hace falta orar mucho. Cuando vos sabes a quién estás adorando y sabes tu llamado, te puedo asegurar que donde pise la planta de tus pies, ese lugar va a ser transfigurado, va a ser transformado por la gloria de Dios. Porque todo lo que pise la planta de tus pies es santificado, es transfigurado y es transformado por la gloria de Dios. Amén. También habla de la identidad del Hijo. Habla de la paternidad. La adoración tiene que ver con esta paternidad. Cuando nosotros conocemos al Padre es porque ya nos sentimos hijos y hablamos de un Padre, de una paternidad. Y en la paternidad, uno como papá, ¿qué hace? Es cuidar, es mimar, pero también enseña lo que él aprendió. Enseña qué es lo que quiere a tus hijos, porque es como si un papá se sienta en la mesa y quiere que su hijo le alcance un vaso de agua. ¿Qué va a pasar? La única manera que ese hijo sepa es porque el padre le va a revelar que quiere el vaso de agua. Y si el hijo tiene comunicación con su papá, le va a decir: papá, ¿qué es lo que querés? Y el padre le va a decir: quiero un vaso de agua. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros venimos a la casa de papá y le decimos: padre, ¿qué es lo que quieres?, la reunión va a ser diferente. Porque muchas veces nosotros hacemos lo que conocemos, pero no lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque adoramos como conocemos. Cantamos una alabanza porque la sabemos, pero hay que saber ministrar esa alabanza, esa adoración. Hay que saber llevar la presencia. Hay que saber buscar los deleites de qué es lo que quiere papá, porque para llamar la atención de nuestro Padre tenemos que hablarle. ¿Y cómo le vamos a hablar a nuestro Padre? Che, pa, vení. ¿O podés venir? No, uno cuando ama y respeta por sobre todas las cosas, le va a decir: Padre, ven. Y cuando estamos hablando de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, vos le vas a decir: amado, ven, ven, necesito que vengas, necesito que me abraces, necesito tu llanura, porque sin ti nada soy. Y ahí empieza la adoración a fluir. A veces no hay que darle tanta vuelta a la cosa, sino que simplemente abras tu boca y busques esos ámbitos de adoración. A veces no tenemos que estar acelerados para irnos de la presencia. Hay iglesias que hacen, la canción es 3 minutos, 3 minutos. Es 1 hora de alabanza, 1 hora de alabanza. Pero te invito que ahí en la congregación donde vos estás, le digas al Padre: la reunión es tuya. No está mal tener horarios, pero estaría bueno que empecemos a darle el lugar que Él quiere, el tiempo que Él anhele. Y te puedo asegurar que van a haber iglesias donde va a haber reuniones que no se va a poder predicar la palabra, porque se va a manifestar la adoración en la iglesia, porque se van a transfigurar los adoradores, los hijos. Todo aquel que le adora, todo el que respire, los músicos van a ser transfigurados. Tu ministerio va a ser transformado. Pero cuando le digas: Padre, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Yo cuando estoy, le pregunto qué alabanza quiere. Y siento en el espíritu que el Padre está pidiendo un ejemplo, Yeshua. Y ahí empezamos. Y Dios se manifiesta tremendo. Pero no fue por mí. No fue porque yo me puse a cantar. No fue porque, fue porque yo lo escuché a papá y le hice caso. Y sigo su dirección. Obedezco a su voz. ¿Querés, Yeshua? ¿Querés? Lo hacemos. Manifiéstate, papá. Haz lo que tú quieras hacer. Pero que cuando te adoremos lo hagamos en espíritu y en verdad.
que no lo hagamos con nuestro carácter, con nuestra manera de venir, con nuestra manera de llevar el culto adelante como siempre estamos acostumbrados. Rompe con toda estructura. Rompe con tu estructura. Yo le digo, Padre, rompe con mi estructura. Si he creado una estructura, ni rompela, papá. Rompela y haceme de nuevo. No tenemos que creernos, como una vez escuché un profeta por ahí hace poco que dijo, no hay que creernos la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. No lo somos. Fuimos creados para adorar, para exaltar. Y dice, todo el que respira alabe a Jehová. Pero cuando habla de adoradores, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y espíritu y verdad también habla de humildad. Habla de cómo vos miras a los hermanos. Si lo miras por sobre el hombro, si realmente reflejas el amor de Dios. La humildad hace a los grandes a veces. Y es a esos que Dios los exalta. A los humildes, a los que buscan en lo secreto, a los que doblan rodillas, a los que se equivocan con un hermano y le dicen, hey hermano, te pido disculpas porque me equivoqué. Y si hay alguien que le tengas que pedir perdón, hacelo, pedirle perdón. Pues ¿sabes qué? Lo que el diablo quiere es que haya falta de perdón, porque cuando hay falta de perdón en un corazón no hay adoración genuina, no hay adoración en espíritu y en verdad. Cuando en el corazón hay raíz de amargura, no hay adoración genuina, no hay adoración en espíritu y en verdad. Cuando hay alguien lastimado, esa lastimadura está sangrando, está contaminando la adoración. Entonces tenés que ser sanado, sanar tu corazón, soltar perdón sobre aquellos que te lastimaron, sobre los que aún dentro de la iglesia te van a lastimar, porque no por estar en la iglesia no vamos a pasar. Muchas veces todo es permitido por Dios para moldear nuestro ser, nuestro carácter, para procesarnos para cosas grandes. Porque Dios te quiere llevar de gloria en gloria y de poder en poder, no te quiere llevar para la derrota. Dios está buscando adoradores, está buscando guerreros, está buscando personas que se pongan en la brecha, que por más que venga la tormenta, por más que lo lastimen, por más que venga lo que quiera venir sobre sus vidas, pueden estar firmes. Que no los mueva la emoción. La adoración no tiene que ser movida por mi emoción, tiene que ser movida por la revelación del Padre. Tiene que ser lo que el Padre está buscando y no lo que yo quiero dar, sino lo que el Padre está buscando. Entonces, si el Padre lo está buscando, yo como hijo obediente y doblegado a la presencia de Dios, tengo que darle lo que el Padre está buscando, que es una adoración en espíritu y en verdad. Por eso, a mí me han lastimado y he visto cómo ha afectado mi adoración. Y Dios trajo una revelación a mi vida de que tenía que perdonar, que tenía que sanar la herida, porque eso se infecta y se pudre y lo pudre todo. Es como una fruta podrida en un cajón de verduras sanas, limpias. Te pudre todo. Lo mismo pasa en los equipos de alabanza, en el grupo de intercesión, en una congregación. Por eso tiene que haber sanidad, tiene que haber restauración, tienen que haber reuniones especiales donde se haga liberación, donde se haga restauración, porque es necesario sanar para que la adoración que le den sus hijos sea la que Él está buscando en espíritu y en verdad y no esté contaminada, que no sea una adoración que suba con olores extraños, sino que sea una esencia, un perfume, que es lo que el Padre está buscando. Y la adoración profética tiene que ver con el ser y no con lo que hago. Los que adoran en espíritu son los que es necesario que le adoren. Sí, es necesario que adoremos. La mujer tenía algo en claro y era que cuando viniera el Mesías iba a hablar estas cosas. O sea, iba a hablar de la adoración, iba a hablar del agua de vida, iba a hablar de una vida eterna, y ella lo tenía bien en claro. Y el Señor no dijo, sabes, yo puedo aclararte este tema, yo puedo enriquecerte, yo puedo llevarte a una nueva dimensión con este tema. No. Él tocó el ser yo soy. Él se le reveló a la mujer, porque él tranquilamente podría haber dicho, déjame, yo te lo voy a explicar, te voy a aclarar el temita como es. No, él dijo, yo soy. Y
y lo vemos en el verso 26. Acuérdense, estamos en San Juan, capítulo 4. El verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí el Padre se le estaba revelando con uno de sus nombres, yo soy. Por eso Dios es un adorador. ¿Y cómo que es un adorador? ¿Cuándo lo vimos a Dios adorar? En muchas oportunidades, ¿de qué forma lo vimos adorar? Cuando Él dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahí Él estaba adorando. Entonces, ¿cómo su Hijo Jesús adoró al Padre? ¿Por qué tanto amor hacia las almas? Porque lo aprendió de su papá, porque lo aprendió del Creador de todas las cosas. Cuando se abrieron los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¡Wow! ¡Qué hermosa adoración! ¡Qué hermosas palabras! Saber que el Padre te está buscando y te diga, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, el que estoy buscando para que me adore en espíritu y en verdad. ¡Wow! O que cuando llegue el momento de estar ante su presencia, te diga, bien has hecho, hijo. Es hermoso poder hablar de adoración y podemos estar. Por eso hablaba con la pastora, le digo, pastora, no nos va a alcanzar 2 horas, no. Es una materia muy larga que la vamos a ver en 2 partes. Si es así, si Dios quiere, ¿no? Entonces cuando Él le dijo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, eso era estar apasionado por el Hijo. Vemos al Hijo estar ante la presencia de su papá y ahí fue marcado el ministerio de Él en lo terrenal, donde adoró al Padre. Por eso el que adora puede liberar el ambiente. Algunas personas que llegan cansadas, trabajadas, se van más livianas. Dice que algunos demonios saldrán aún cuando uno empiece a adorar. Pero no hará más que eso. Pero el verdadero adorador es el que va a influir en los ámbitos. El adorador es el que va a transmitir, va a emitir la gloria de Dios y sus palabras literalmente van a marcar un espíritu y la vida. La música va a liberar, como recién decía, te va a hacer sentir más liviano, la música te va a hacer sentir más alegre, como, ay, ahora sí, me siento más tranquilo. Pero el adorador se para y los ámbitos cambian sí o sí, porque ya hay una adoración en casa. No puedo venir a la iglesia a empezar una adoración que tengo que empezar en casa. Si en casa empezamos la adoración, cuando llegamos a la iglesia, la reunión tiene que ser un fuego, tiene que estar encendida. Por eso es necesario que el pueblo conozca que al adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad en nuestras casas, ya cuando venimos no es empezar desde abajo, sino ya Dios va a cambiar los ámbitos de la iglesia. Ya cuando empiece la primer melodía del teclado, batería, guitarra, de las voces, los ámbitos se van a llenar de la gloria de Dios. Porque cuando adorás lo que conoces y sabés que Él habita en las alabanzas, cuando se escucha una melodía, ya va a haber la presencia del Padre, ya se va a sentir la presencia del Rey. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. No es solamente adorar con el don, no es solamente un cántico, no es solamente ejecutar un instrumento. Ahora nos estamos convirtiendo en adoración y alabanza del Padre. Dice que la música trae lo del cielo a la tierra. La música cambia los ámbitos. Jesús se transfirió, Él era un adorador innato. Él era un adorador por excelencia. Era una fuente de adoración abierta a sus hijos. Él influyó sobre la mujer cuando activó lo profético, cuando empezó a decirle, yo te conozco, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes tampoco lo es.
bien has dicho. Y la mujer dijo, wow, me parece que tú eres profeta. Activó la adoración profética. Y no tiene que ver con lo natural, la adoración tiene que ver con lo sobrenatural, lo celestial. Por eso debo conocer al Padre para adorarlo, y lo mismo que pasa en el cielo se va a manifestar en la tierra cuando le adores. Y en 1 de Crónicas 25:1, ahí vemos la distribución del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Y ahí empezamos a ver cada versículo, cómo Dios apartó un grupo para el ministerio de los levitas. Que ahí ya empezamos a hablar de alabanza también. Y empezó a formarlos de tal manera que ellos tenían que reconocer que eran adoradores, tenían que aprender a adorar, y fueron reconocidos por el ministerio. El ministerio de alabanza no es el relleno hasta el momento de la prédica. El ministerio de la alabanza es para traerlo del cielo a la tierra. Entonces, ¿de qué se encarga el grupo de alabanza? Los músicos que tocan para el Señor o ministros no son un relleno hasta el momento de la palabra. Ellos tienen que traerlo del cielo a la tierra. No son un relleno para la reunión, sino que son los que tienen un propósito específico de parte de Dios, que son muy necesarios. Por eso David dice que los apartó para el ministerio. Entonces, quiero que quede claro, porque no importa lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que importa es lo que dicen las Escrituras, y las Escrituras dicen que los ministerios de la alabanza a Dios están ministrando al Señor, ministrando la adoración al Señor, no a otro, sino al Señor. Un sacerdote, un adorador, tiene que estar en la presencia de Dios. El adorador tiene que estar conectado a la presencia. ¿Para qué? Para traerlo del cielo a la tierra. Entonces, nuevamente lo repito, el ministerio de la alabanza no es un relleno, no es algo que va a preparar la hora como para que después venga la prédica, sino que el ministerio de la alabanza son los que se encargan de traer la presencia del Padre, son los que traen lo del cielo a la tierra para que sea establecida la presencia. Y recordalo, lo vamos a preguntar. Después dice la palabra que para profetizar usan arpas y tienen que ver con los instrumentos. Profetizaban con el arpa. ¿Y para qué? Para adorar y llamar a Yahweh. Entonces, la adoración y alabanza a veces es una persona la que se tiene que encargar de mover el mundo espiritual. Dice que con arpas profetizaban. Entonces, cada instrumento del grupo de alabanza tiene que tener en claro que tiene una función específica. ¿Para qué? Para traerlo del cielo. ¿Para qué? Para que la profecía se suelte, para que los diferentes moveres espirituales, las múltiples formas que tiene Dios de manifestarse, sea manifiesto en la iglesia. Cada ministro de alabanza tiene que saber que su instrumento es consagrado para Dios. Es para que cuando ese instrumento sea ejecutado, traiga la gloria de Dios y lo del cielo a la tierra. Y así como la mujer samaritana aprendió la adoración, aprendió que estaba ante el Mesías, estaba ante el Salvador, y ahí empezó a adorar, y la adoración fue transfigurada en ese momento. Se manifestó la adoración profética, porque nuestro amado Rey empezó a profetizarle. Y esa es una manera de adorar también. Hubo un adorador llamado David, que fue transferido y transfigurado por el Espíritu. Entonces, no puedo transmitir lo que no soy, no puedo dar lo que no tengo. Cuando hablamos del ser, porque acuérdense que estábamos leyendo en el versículo 23 de San Juan 4,
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, si lo leen, está en minúscula, no en mayúscula. Habla de tu persona, habla de tu ser. Puedo tener el ministerio de la adoración o de alabanza, pero no ser un adorador. Puedo tener el don para adorar, la capacidad para ejecutar profesionalmente un instrumento, pero no soy un adorador. Recuerden que adorador, adoramos a quien conocemos. Tenemos que conocer la palabra, ser ministrados con la palabra, para conocer a quién estamos adorando. Y cuando lo conocemos, ahí vamos a empezar a preguntarle al Padre, ¿qué adoración es lo que quieres? ¿Qué alabanza quieres? ¿Cómo lo quieres? Cambien los ámbitos, tienen que cambiar la mentalidad de saber que estamos adorando a alguien que te va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Solo a veces tenemos que hacer silencio para escuchar su voz. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Te tenés que tomar el tiempo para adorar a Dios. Eso te va a dimensionar a conocer al Señor. Te va a dimensionar al conocer la palabra, que David adoraba en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos dice que David era conforme y significa con la forma del corazón de Dios. Entonces de ahí es donde es transferido Dios en espíritu al ser, a su espíritu. Y cuando comenzó a adorarlo se transformó en lo que adoraba. Y como él era entonces el que adoraba al rey, el rey se le manifestó en la adoración. Y fue una fuente que gestó adoradores. Ahí en el lugar donde estás congregándote, tenés que saber de que tenés que delegar, tenés que impartir. Por eso uno tiene que estar bien, porque cuando impartís lo bueno y lo malo. Entonces, como adoradores, tenemos que impartir esa adoración. ¿Para qué? Recordad que no somos los únicos, que tenemos que delegar, que tenemos que heredarles a las generaciones venideras la adoración. No tiene que morir en nosotros el don, el talento, la sabiduría, el conocer a quién estamos adorando. Lo tenemos que delegar, tenemos que enseñarles cómo adorar, cómo servirle al Padre. Recordá que te transformás en lo que adorás. Dice que cuando toca la trompeta, el shofar, cayeron los muros de Jericó. Con arpas, sonidos sobrenaturales, esos hombres que fueron apartados eran personas idóneas. ¿Y qué es ser una persona idónea? Es una persona que reúne todas las condiciones necesarias y óptimas para una función o fin determinado. No es una persona novata, no es una persona que no conoce ni la palabra. Cuando estamos hablando de una persona idónea, es una persona ideal para ese lugar, porque reúne las características. Vamos a hablar tema músicos. A ver, podemos tener músicos excelentes, pero ¿son adoradores o son músicos? Músicos es saber ejecutar, tocar un instrumento y hacerlo perfecto y hacerlo con excelencia. Pero un adorador adora a quien sabe y conoce que es a Dios. Yo creo que esas dos cosas unidas harían un excelente altar a Dios. Porque está bien ser un adorador, pero si tenés que aprender a manejar el instrumento que Dios te dio, vas a tener que tomar clases. Pero, por favor, recordá esto siempre. No pierdas la esencia en el camino a perfeccionarte en el instrumento. Porque muchos se perfeccionan en el instrumento, que no está mal, pero pierden su esencia. ¿Por qué? Porque ya le prestan atención al tiempo de la canción, al tiempo que dura la nota, y muchas veces hay que romper con todo eso para dejar que la música del cielo fluya. Muchas veces tenemos que darle lugar a Él, que Él se manifieste. No está mal tomar clases para aprender a tocar el instrumento. Al contrario, hay que buscar la excelencia para papá. Pero que ese camino hacia la excelencia en tu instrumento no te haga perder la esencia del verdadero adorador, que es el que le pregunta a papá, ¿qué es lo que querés y cómo lo querés?
Así que recordad que la persona idónea es una persona que reúne todas las condiciones necesarias y óptimas para una función o fin determinado.